está viviendo Colombia. Nos vamos en vivo a Tolima y vamos a hablar con Edwin Moreno, que está allí, es periodista y nos va a contar todo lo que está sucediendo el día después del terremoto. Hola Edwin, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, cordial saludo. Les saludo a esta hora desde el departamento del Tolima en Colombia. Y el país amanece consternado. Aún no salimos del asombro luego de ese terremoto de 7 grados que se registró ayer. De hecho, ya se cumplieron 24 horas Sí. de ese suceso, 24 horas de ese momento que nos llenó de bastante temor y sobre todo que dejó tantos daños en el país. Edwin, la zona donde vos estás, allí en Tolima, sufrió también por este terremoto, pero no tanto como otros lugares, ¿no? Hoy la gente ya allí en Tolima volvió a sus casas, se animó a volver a los edificios. Sí, señor, efectivamente se presentaron daños estructurales en vías, en también daños estructurales relacionados con sedes educativas, iglesias, edificios. Sin embargo, por fortuna no se presentaron pérdidas de vidas humanas. Entonces, en este momento la gente está retomando sus labores, está retomando su vida con total normalidad. Sin embargo, el departamento del Tolima tiene una particularidad importante y es que por acá Sí, es desde donde se une el centro con el oriente, con la zona occidental, perdón, con mm, la zona oeste sí, de Colombia. Es decir, que las exportaciones que vienen del Pacífico tienen que cruzar por acá, por el Tolima, para llegar a Bogotá. Y en este claro. momento las vías están totalmente con paso restringido. Entonces esa es una situación que pone también un poco más de complejidad a lo que está sucediendo en el país. Edwin, y digamos, más allá de que el epicentro estuvo ahí en Chocó, también Bogotá sufrió mucho, Cali, el resto de las ciudades colombianas, ¿intenta seguir adelante con una vida más o menos normal, habitual, o está todo el país concentrado en buscar la forma de ayudar a las víctimas y a los damnificados y a los heridos por el terremoto? Mire, en ese momento las campañas de diferentes organismos de socorro, la Cruz Roja, gestión del riesgo, de hecho la primera dama de la nación, que es la esposa del presidente, también lanzó una campaña Mm, de apoyo humanitario para recolectar alimentos no perecederos, frazadas, cobijas y todo lo que pueda servir para poder ayudar a las víctimas del terremoto. sí, Tengo personas conocidas en Pereira y, por ejemplo, lo que me contaban es que anoche primero las autoridades locales decretaron toque de queda en la mm, zona del eje cafetero, de igual manera en Cali. Es decir, que esta medida, pues lo que explican es que se tomó para garantizar la seguridad, mm, para evitar los saqueos, pero también para proteger la vida de sí, las personas. En Pereira en específico, lo que me comentaban es que no había servicios, no existían servicios básicos anoche, electricidad, agua, comunicación. Por tanto, una amiga cercana tuvo que mm, desplazarse hasta otra ciudad para poder, digamos, estar un poco mejor mientras se resuelve la situación allí en Pereira. sí. Otra persona, por ejemplo, en Pereira me decía, yo pregunté, le llamé para saber cómo estaba y lo que me decía es, Edwin, lo perdí todo, lo importante es que mi familia está bien, Sí. pero el edificio donde yo vivía se cayó. Y como esas muchas historias, personas que aún están desaparecidas, siguen precisamente familiares tratando de ubicar a sus seres queridos que se encuentran desaparecidos. Y pues ese es el panorama en este momento en Colombia. Sí, sí, muy triste por cierto, porque nos remite a Venezuela, donde también la desesperación era de la gente que no podía encontrar a sus seres queridos, ¿no? A sus amigos, a sus familiares. Edwin, no sé si existe la posibilidad, donde vos estás ahora, ¿podemos recorrer un poco esa zona? No sé cómo estás con la señal. ¿Es una zona que fue muy dañada o particularmente esa zona donde vos estás ahora no sufrió tanto por el terremoto? Sí, se presentaron algunos daños, sin embargo, en este momento, si me muevo, se me va la conexión a Ok, internet. ok, no, no, no Pero hay problema. yo justamente me Sí, encuentro en el lugar en donde yo viví el sismo. Yo lo que hice fue bajar del lugar de donde yo vivo, salí sí. por esta puerta y me ubiqué aquí en la calle. Y aquí absolutamente todo se movía. Y yo lo que pude observar desde este punto a 2 cuadras más allá es que la iglesia principal del sitio donde yo me encuentro, que es una iglesia Sí, inmensa, sí. Perdía su pues la cúpula. cúpula se derrumbó. ¿Vos viste caer Entonces la eso fue lo que cúpula? yo vi efectivamente en ese momento cuando todo se estaba moviendo, parecía una gelatina, no sé si ustedes digamos que captan el término, Sí.
pero Es estaba, desesperante, Edwin, ¿no? Es sí, desesperante. se movía todo. Y esto yo vi cuando cayó la cúpula y absolutamente, pues menos mal no habían personas que estuvieran cruzando por el lugar. Claro. Pero los daños efectivamente son estructurales, Mm, pero afortunadamente en vidas no, como en otros lugares. Hay algo particular y que quiero mencionar y es el sí, departamento del Chocó. El sí. departamento del Chocó es un departamento que tiene una condición de vulnerabilidad bastante amplia. De hecho, el mismo presidente Abelardo del Espriella visitó ayer el departamento del Chocó y él lo que decía es que Colombia, el Estado colombiano tiene una deuda bastante fuerte con el departamento del Chocó. Es un departamento Mm, vulnerable en donde habita mayoritariamente población afrocolombiana. ujú, Hay comunidades indígenas, es una población totalmente rural, en donde a muchos de sus municipios no llegan vías carreteables, sino que la forma de llegar es a través de lanchas, a través de los ríos. sí. Entonces, en esos lugares justamente no se conoce aún, pese a que ya pasaron 24 horas de la tragedia, Mm, no se conoce aún de manera exacta la situación porque aún la comunicación no está restablecida. De hecho, la conexión eléctrica en el sí. departamento del Chocó, lo que me estaban comentando hace un momento algunos conocidos, es que apenas se está retomando y hay lugares en donde aún no hay conexión eléctrica, en donde aún no hay comunicación, en donde es muy difícil que lleguen los organismos de socorro. Lo bueno es que afortunadamente la Sí, pista aérea no resultó afectada porque el presidente Abelardo del Espriella pudo aterrizar ayer con el avión presidencial. Sin embargo, los esfuerzos principales sí. se están centrando en el departamento del Chocó y de hecho es tan compleja la situación que muchas personas en redes sociales uno ve y comentan que la información principal se conoce es de Cali, Pereira y Manizales, Sí. situaciones, ciudades que se vieron bastante afectadas, pero es tan alejado el Chocó que ni siquiera se conoce información con exactitud de lo que está ocurriendo allí. O sea que puede ser la situación incluso más grave de lo que se sabe hasta el momento por la falta de información. Digo que esto decís que realmente la realidad en Chocó puede ser incluso peor de lo que mucha gente se imagina. Sí, la ventaja, y me atrevo a decirlo, por lo que he podido analizar, por lo que he podido ver, es que el departamento del Chocó, Quibdó, su capital, no tiene estructuras tan altas. Ok, La mayoría de sus edificaciones son de 2, 3, máximo 4 pisos, entonces pues eso pudo haber jugado a favor de que muchas vidas se pudieran salvar. De hecho, en este momento el reporte es de 13 personas fallecidas. ujú, Sin embargo, las afectaciones estructurales son bastante complejas y el Hospital San Francisco de Asís, que presta sus servicios a la capital del departamento del Chocó, lo que nos reportan es que se encuentra colapsado, que se requieren especialistas, se requiere material sanitario para poder sí. brindar la atención a los heridos porque sí son bastantes. Edwin, enseguida, después del terremoto ayer, estaba el temor a las réplicas. ¿Hubo réplicas? Bueno, sé que hubo porque de hecho se informó oficialmente, pero ¿se sintieron esas réplicas? Pues mira, hasta el momento el Servicio Geológico Colombiano ha registrado 47 réplicas Sí. desde el momento del terremoto. Son réplicas que, digamos que la más alta ha registrado una magnitud de 4,8 grados. Mm, Sin embargo, se ha sentido en la zona del epicentro, en la zona de influencia del epicentro. claro. No ha llegado hasta las zonas más alejadas, hasta otras zonas del país como Bogotá, como Ujú, Medellín. Pero efectivamente han existido réplicas y sí. pues aún existe el riesgo y el miedo, obviamente, de la población de que se presente una réplica mayor en las próximas horas. Sin embargo, en ese momento lo que se está haciendo es difundir información de prevención, información pedagógica Sí. para saber cómo actuar en estos casos. De hecho, Colombia anualmente realiza un simulacro nacional Mm, para este tipo de eventualidades. Entonces, pues siguen avanzando la búsqueda, sigue avanzando precisamente la prevención, pero en sí. este momento lo más importante y lo más relevante es la búsqueda de personas desaparecidas y también las campañas que hay a lo largo y ancho del país para poder brindar ayuda humanitaria, para poder llevar esperanza Ujú. a esos lugares en donde se perdió todo. Edwin, te habla Becky, buenos días. Te hago una Buenos días. consulta para pasar el limpio. Recién decías, si no entendí mal, que las carreteras para acceder a El Chocó están complicadas. Entonces, ¿la vía para la ayuda humanitaria es marítima? Hablamos de gente que puede ayudar en los rescates, alimentos, bebida, productos de salud, gasas, bueno, y demás para atender a los damnificados. ¿Sería marítima entonces para llegar a esa zona que es la más complicada? No, no. El departamento
departamento del Chocó se encuentra ubicado en el Pacífico colombiano y aquí en el país hay una particularidad y es que a diferencia de otros países de Centroamérica o de Sudamérica que tienen ciudades importantes sobre el Pacífico, aquí en Colombia lastimosamente el Pacífico cuenta con una condición de vulnerabilidad alta. Hay condiciones socioeconómicas muy difíciles precisamente por las condiciones, la topografía del terreno. Entonces el departamento del Chocó tiene vía de acceso desde Pereira hasta Quibdó, que es su capital, pero es un departamento bastante grande y hay municipios, hay localidades, veredas que no tienen vía de acceso terrestre. Entonces, digamos que el ingreso a esas comunidades se hace por río, a través de lancha, a través de embarcaciones pequeñas que pueden llegar hasta esos lugares. Y lo que yo comentaba hace un momento es que el aeropuerto de Chocó, el aeropuerto de Quibdó, pese a que sufrió afectaciones, está operativo, es decir, pueden aterrizar aviones con ayudas. O sea que puede, Entonces, claro, puede Vía llegar aérea. por vía aérea, claro. sí, porque lo sé porque ayer el presidente Abelardo de la Espriella pudo aterrizar allá. Sí. Entonces, pese a que el departamento enfrenta difíciles condiciones en cuanto a acceso, por lo menos hasta su capital, el acceso puede estar garantizado. Sin embargo, también es un departamento que cuenta con comunidades indígenas. Ya de hecho he visto videos y conocido que pues estas viviendas rurales lastimosamente también resultaron afectadas porque Sí. pues si es en la ruralidad no son viviendas que son construidas con ladrillos, con cemento, sino que tienen unas condiciones un poco más rudimentarias y no tan resistentes ante Edwin, este tipo de eventualidades. para ir cerrando, ¿cómo evalúan hasta el momento la reacción del presidente, del flamante presidente, Abelardo de la Espriella, ¿no? Que juró el viernes y ya en sus primeros días como presidente le toca liderar la respuesta ante este desastre? ¿Cuál fue la primera repercusión de la gente, de tus allegados, en la prensa, de cómo está liderando el presidente de la Espriella esta respuesta justamente al desastre? Mira, frente a lo del presidente Abelardo de la Espriella hay diferentes retos porque el presidente, recordemos que en su periodo de empalme previo a la posesión, él decidió no realizar ese proceso de articulación y ese proceso de trabajo conjunto con el gobierno saliente para poder conocer el estado del gobierno, ¿sí? Sí. Entonces, al no existir ese empalme, el presidente Abelardo de la Espriella llegó a gobernar y no conocía las condiciones, el estado del gobierno. Entonces, eso ha sido una crítica que se le ha hecho precisamente al presidente porque esto llegó a gobernar y la entidad encargada de la gestión del riesgo y la atención de desastres, por ejemplo, no tenía director en propiedad que estaba nombrado. De hecho, los que están atendiendo la emergencia en este momento son los funcionarios que dejó nombrado el presidente Gustavo Petro. Otra crítica que se ha hecho es que el presidente Abelardo de la Espriella ha dicho o ha hablado de descentralización. Él quiere gobernar con una capital alterna en Barranquilla. De hecho, ayer estaba en otra ciudad y demoró varias horas en llegar a Bogotá, donde se encuentra la sede de la Unidad de Gestión del Riesgo. Es decir, que la respuesta, ese Consejo de Gestión del Riesgo que debía hacerse muy rápido luego de suceder la emergencia, pues demoró varias horas para que el presidente pudiera llegar hasta la capital de Colombia y ahí se pudiera realizar ese encuentro nacional para poder tomar las medidas. Entonces, lo que se ha dicho es que ha sido una respuesta tardía. También se ha criticado mucho la manera en cómo el presidente ha abordado la tragedia, porque ayer cuando estaba anunciando que el país ya contaba con 111 personas fallecidas, pues se le vio lanzando esos saludos antes de dar su declaración de prensa. Entonces, pues eso tiene una connotación bastante compleja y se le han dado críticas porque pues se le ha dicho, presidente, usted ya no está en campaña, sino que ya está gobernando. Entonces, sí, la gente ha pedido un poco más de seriedad en estos momentos en donde el país necesita respeto precisamente por sus víctimas y por la situación que está sucediendo. Absolutamente. Edwin, clarísimo, muchísimas gracias, al igual que ayer, por este contacto con Canal 26 desde Colombia y nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano. Cordial saludo desde Colombia. Esa es la información que tenemos precisamente de esta tragedia, un terremoto de 7.4 grados que afectó a nuestro país. Gracias, Edwin.